Viajar es también abrir la mente mientras el mundo sigue su curso y permitir que cada instante nos transforme. Estas son cápsulas SAM para tu verano y el mío. Sensibilidad, arte y movimiento hecho magia que son también medicina. Te invito a recorrer conmigo lugares y pensamientos, sin prisa y sin pausa, dejando que la vida nos enseñe mientras aprendemos juntos. Soy médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Laura Cabral, soy la voz que te hace bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Y viste que dicen que no hay 2 sin 3? Y yo estoy pensando que no hay 3 sin 4. Y acá estoy, otra vez. No estoy en el consultorio, no estoy en un estudio de grabación. Estoy sentada en un patio, a cielo abierto, con aire libre y memoria. Ese lugar donde una puede respirar, mirar para atrás y pensar mejor. Y fue acá, en este espacio más suelto, donde se me ocurrió esto. Y no hace falta que sepas de música para quedarte acá. Solo te propongo algo más simple y más humano. Escuchar con curiosidad. Antes de que suene la primera guitarra, antes del ruido, antes incluso de la música, hay algo que siempre aparece primero: el silencio. Pero no cualquier silencio, un silencio cargado. Hoy no voy a contarte solamente la historia de la música. Voy a leerla como lo que también es una historia clínica social. Porque la música no aparece de la nada. Aparece cuando algo en el cuerpo social ya no puede callarse más. En este episodio vamos a recorrer el Reino Unido como si fuera un paciente en observación. Década por década. Escuchando sus síntomas, sus tensiones, sus brotes, sus silencios. La música como expresión del humor social. Como radiografía emocional de una época. Voy a pasear por la historia, el cuerpo, la política y la cultura, con bandas, movimientos, chismes y vidas humanas detrás de los ídolos. Con mirada clínica, sí, pero con alma. Porque si la música es un síntoma, entonces este episodio es una forma de leer esa radiografía. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz que te hace bien. Hoy, Reino Unido, parte 3, Music. En medicina, la incubación es ese tiempo silencioso en el que algo ya empezó, pero todavía no se manifiesta. El Reino Unido de los años 50 parece estable. La guerra terminó. Las casas se reconstruyen. Las fábricas vuelven a producir. Las familias intentan parecer normales. Pero debajo de esa calma algo está tensándose. Los padres vienen de la guerra. Traen cuerpos disciplinados, silencios largos, emociones guardadas. Aprendieron a sobrevivir sin preguntar demasiado. A obedecer. A no sentir. Y los hijos, los adolescentes de esta década ya no quieren ser como ellos. Empiezan a aparecer guitarras eléctricas baratas, letras simples, repetitivas, una insistencia casi infantil. No es virtuosismo, es necesidad de mover el cuerpo. El rock and roll irrumpe como síntoma. No dice mucho, pero el cuerpo lo dice todo. Cuerpos que se balancean, caderas que se mueven, energía contenida que busca salida. Y no es casual
que este primer movimiento no haya nacido acá. El rock and roll llega al Reino Unido desde afuera. Viene de Estados Unidos y antes, todavía más profundo, de la música afroamericana. El blues, el rhythm and blues, música hecha por cuerpos acostumbrados a resistir. No llega como discurso, llega como ritmo, como pulso, como si el cuerpo británico rígido educado, contenido por la posguerra, recibiera por primera vez una señal externa que le dice: se puede mover. Todavía no hay identidad propia, hay contagio. Desde una mirada clínica, este no es un movimiento musical, es una descarga. Un organismo social que estuvo demasiado tiempo en tensión empieza lentamente a liberar presión. Todavía no hay enojo político explícito, no hay discurso, no hay protesta. Hay algo más primario. No quiero vivir como vivieron ustedes. Y eso, aunque todavía no lo sepan, ya es el comienzo de una revolución. Y hay algo más silencioso todavía. El Reino Unido, que durante siglos se pensó a sí mismo como centro del mundo, sale de la guerra victorioso, pero debilitado. El imperio sigue en los mapas, pero ya no en el pulso. Estados Unidos emerge como un nuevo centro cultural. Y por primera vez, Inglaterra no exporta el ritmo, lo importa. Aceptar esa música que viene de afuera no es solo entusiasmo juvenil, es también una herida narcisista. Cuando uno se cree dueño del mundo, aprender a escuchar a otro implica pisar sábanas que no son propias, antes que la palabra. Porque hay duelos que todavía no saben decirse. En toda historia clínica hay un momento en que el cuerpo deja de callar. Los años 50 fueron incubación. Los años 60 son el momento en que el síntoma aparece. Reino Unido entra entonces en una nueva fase. El paciente ya no es un imperio, es una generación joven que empieza a decir yo. Ya no se trata solo de moverse, sino de elegir cómo y contra qué. El síntoma no es silencio. El síntoma es sonido. La música deja de ser entretenimiento y se vuelve lenguaje emocional, político y corporal. En esta década, The Beatles funciona como una mente que intenta comprender lo que les está pasando. Sus canciones ya no solo hablan de amor, hablan de identidad, de conciencia, de pérdida, de búsqueda de sentido. Es música que piensa, que pregunta, que transforma el dolor en símbolo. Desde una mirada clínica podríamos decir que representan la capacidad de elaboración, la sublimación, el intento de metabolizar una época que se acelera. Por eso no se los escucha solamente, se los habita. Y aparece un segundo síntoma, la descarga. The Rolling Stones. Los Stones aparecen como la otra cara del mismo proceso. No elaboran, descargan, no preguntan, empujan. Su música es cuerpo, deseo, sexualidad, rabia, provocación. Es el síntoma expresado como impulso. Clínicamente podríamos pensarlos como el acting out de una generación que ya no quiere pedir permiso. No buscan explicación, buscan intensidad.
Y tal vez por eso alguien dijo alguna vez, si te gusta el rock, los Stones son rock. Beatles y Stones no son opuestos. Son dos maneras de tramitar lo mismo. Uno piensa lo que duele. El otro lo baila, lo grita y lo rompe. Uno representa el yo que intenta entender. El otro, el ello que exige vivir. Y Reino Unido en los años 60 contiene ambas cosas. Sensibilidad y exceso, conciencia y provocación, pregunta y pulsión. Y acá hay algo que a mí me interesa mucho remarcar. Detrás de los nombres gigantes había personas que se conocían, se hablaban y se reconocían. John Lennon y Paul McCartney conocieron a Mick Jagger y a Keith Richards a comienzos de los años 60, alrededor de 1963, cuando todavía todo estaba naciendo. No eran mitos, eran pibes con guitarras, ambición y sensibilidad. Paul y John les regalaron una canción a los Rolling Stones cuando recién empezaban. I Wanna Be Your Man. La canción fue un éxito y se convirtió en uno de los primeros hits importantes de los Stones. Keith Richards contó más de una vez que ese gesto fue decisivo, casi fundacional. Una validación enorme de parte de quienes ya estaban un paso adelante. También se cruzaban en estudios. Hacían coros unos en los discos de los otros. Se escuchaban mutuamente. Incluso John y Paul participaron haciendo coros en grabaciones de los Stones. No se pisaban las fechas de conciertos. No se anulaban. No necesitaban destruir al otro para existir. Eran distintos, sí, pero se respetaban como pares creativos. Y eso también habla del clima de época. Una escena cultural donde el talento no estaba divorciado del lazo humano. Un tejido social que, al menos por un tiempo, todavía funcionaba. Y pasamos a la década del 70. La historia clínica entra en fase profunda. En los años 70, el cuerpo social ya no puede seguir fingiendo que está bien. Lo que en los 50 fue incubación y en los 60 se expresó como síntoma, en los 70 se vuelve conciencia del daño. Hay guerras que dejan marcas visibles, pero también hay otras, más silenciosas, que dejan fracturas internas, duelos no elaborados e identidades partidas. La década del 70 es el momento en que la cultura empieza a preguntarse, no solo lo que nos pasó, sino qué hicimos con lo que nos pasó. Aparecen relatos más largos, obras conceptuales, músicas que ya no buscan agradar, sino explicar, procesar, entender. En medicina y también en biología existe una palabra que se llama taxonomía. La taxonomía es el arte de clasificar lo vivo, ordenar, agrupar, nombrar lo que aparentemente es caótico para poder comprenderlo mejor. Y hoy voy a hacer eso, no con un cuerpo individual, sino con un cuerpo social, no con órganos, sino con expresiones culturales. Porque en el Reino Unido de los años 70 no hubo un solo sonido, ni una sola identidad. Hubo capas. Como en un organismo sometido a estrés prolongado, la respuesta no fue el silencio, sino la multiplicación creativa que me gusta llamar hipercreatividad reactiva. Una sociedad atravesada por crisis económicas, duelo histórico, pérdida de centralidad imperial y transformación profunda del tejido social, responde creando más y no menos. Aquí sucede algo clínicamente fascinante.
La expresión se vuelve tratamiento. El síntoma se vuelve medicina. La música, el arte, la estética y el cuerpo no vienen a tapar la herida, vienen a tramitarla. La música de los 70 fue un estallido del alma colectiva, una fiesta sanadora, llena de colores, donde había un sonido para cada herida y un ritmo para cada identidad. Era imposible no sentirse incluido. Cada estilo musical que emerge en esta década es una forma distinta de procesar lo mismo. La pérdida, la pregunta por la identidad, el miedo al vacío y el deseo de futuro. No es confusión, es adaptación. No es exceso, es autorregulación emocional colectiva. Y por eso vamos a hablar de taxonomía, porque vamos a ordenar estas expresiones no para encasillarlas, sino para escucharlas mejor. Y aquí va una notita al margen con mirada humana. Nada de esto le pasó solo al Reino Unido. Le pasa a todos los pueblos que atraviesan crisis, quiebres y evolución. Cambian las geografías, cambian los idiomas, pero el cuerpo humano individual y social responde de maneras sorprendentemente similares. Cuando uno no puede decir con palabras, canta. Cuando no puede pensar, baila. Cuando no puede explicar, crea. Y vamos a desentramar las capas de esta hipercreatividad sanadora. Si tuviéramos que ordenar, como en una historia clínica, las respuestas creativas del Reino Unido en los años 70, podríamos identificar distintas capas de expresión que no se excluyen entre sí, conviven, dialogan, se superponen. No es desorden, es complejidad viva. Y te las enumero. 1. Rock conceptual, rock progresivo. Pensar la música y pensar la época. Acá la música deja de ser solo canción y se vuelve idea, obra, arquitectura sonora. Discos que se escuchan como capítulos de un libro. Pink Floyd, el duelo, la alienación, la culpa, el muro. Yes, la belleza como estructura, la espiritualidad, la música como expansión de conciencia. Génesis, el relato, el mito, la teatralidad narrativa. Emerson, Lake y Palmer, virtuosismo, ambición, exceso creativo. En todos estos casos es una música que pide atención, tiempo y entrega. No busca agradar, busca comprender. 2. Glam rock, la identidad como escenario. El cuerpo aparece, el maquillaje aparece, el género se vuelve pregunta. David Bowie, la identidad como obra mutable. Elton John, sensibilidad, exceso, piano y emoción sin pudor. En plena crisis social, el glam dice, puedo inventarme. El yo se vuelve fluido, performático y libre. 3. Rock teatral, épico. El drama como celebración colectiva. La emoción se amplifica. La música se vuelve ceremonia. Queen, ópera, rock, himno, teatralidad absoluta. Freddie Mercury encarna algo fundamental, la posibilidad de ser inmenso incluso en tiempos de incertidumbre. 4. Rock clásico mutante. La transformación sin ruptura. Bandas que vienen de los 60 pero no se quedan ahí. Mutan, crecen, se endurecen, se refinan. The Rolling Stones, más oscuros, más crudos, más reales. Led Zeppelin, potencia, blues, mística, cuerpo y exceso. No reniegan del pasado, lo reelaboran. 5. Canción, melodía y sensibilidad popular. El arte de decir mucho con poco,
No todo es grandilocuencia, también hay sutileza. Supertramp, melancolía, ironía, fragilidad. Van Morrison, alma, espiritualidad, raíz. La emoción íntima también es política. 6. Pop orquestal, nostalgia anticipada. El futuro mirado con ternura. Electric Light Orchestra, cuerdas, pop, ciencia ficción emocional. Last Train to London, suena a despedida antes de saber de qué. 7. Punk, el grito que empieza a asomar. La reacción al exceso. Hacia el final de la década, cuando todo parece demasiado elaborado, aparece el gesto contrario. Sex Pistols, The Clash. Menos técnica, más urgencia. El cuerpo otra vez al frente. Este grito lo vamos a escuchar con más fuerza en los 80. Cuando un organismo está sometido a presión prolongada, no responde con una sola voz, responde con muchas. El Reino Unido de los 70 no estaba perdido, estaba procesando. Y en ese procesamiento, la música no fue un adorno, fue herramienta de regulación emocional colectiva. La clínica se vuelve profunda. Hay memoria, hay culpa, hay aislamiento, hay muros, pero también hay una posibilidad nueva, la de transformar el dolor en lenguaje. Y aquí me tomo unos minutos para intentar explicarte lo que aparece en este punto exacto de la historia cultural. Ahí, justo ahí aparece una banda que no canta para entretener, sino para elaborar un duelo colectivo. Pink Floyd. El duelo que se volvió obra. Pink Floyd nace de una grieta, no desde la armonía, sino desde una pérdida temprana. El grupo se forma alrededor de Syd Barrett, su fundador creativo, compositor inicial, figura magnética. Pero el éxito, las giras, la presión y el consumo de drogas lo van dejando cada vez más lejos del grupo y de la realidad compartida. No hubo una pelea estridente, no hubo una expulsión explícita. Hubo algo más difícil de tolerar: el silencio y la imposibilidad. Sid dejó de poder estar y los demás dejaron de poder ir a buscarlo. Pink Floyd siguió sin él y ahí nace la herida. Por eso su música no habla de la locura, habla desde la culpa de haber dejado atrás a uno de los propios, desde el dolor de crecer, de avanzar, de triunfar cuando alguien queda detenido en el borde del camino. Los muros, el aislamiento, el tiempo que se escapa, la desconexión humana, no son conceptos abstractos, son formas de elaborar un duelo no resuelto. Con canciones como Shine On You, Crazy Diamond, Pink Floyd no intenta corregir el pasado, pero sí algo profundamente humano. Transforma la pérdida en obra. No pudieron salvar a Sid en la vida cotidiana, pero lo inmortalizaron en el arte. Cuando el duelo no se puede reparar, a veces se puede integrar. Pink Floyd convierte la culpa en música y la pérdida en una obra eterna. Escúchate esto que es oro. Detrás de toda esta obra hay una historia que también duele. La historia de Syd Barrett, Roger Barrett como su nombre original, uno de los fundadores de Pink Floyd. Después de salir de la banda, volvió a Cambridge, a la casa de su madre. Eligió una vida mínima. Se trasladaba en bicicleta hacia las tiendas del barrio, hacía jardinería y pintura, como si hubiera decidido bajar el volumen del mundo. Había dejado el consumo de drogas.
No volvió a la música, ni a los escenarios, ni al contacto con sus antiguos compañeros. Pidió que lo llamaran por su nombre original, Roger. Eligió una forma de estar vivo que no hacía ruido. Y entonces ocurre algo que nadie puede explicar del todo. En 1975, Sid aparece en el estudio de Abbey Road sin aviso, justo cuando Pink Floyd grababa Wish You Were Here. ¿Fue casual? ¿Fue un gesto inconsciente? ¿O fue esa intuición inexplicable que a veces nos lleva, sin saber por qué, directo al corazón de una herida? Entró cambiado. Al principio no lo reconocieron. Mientras sonaba Shine on You Crazy Diamond, la música hablaba de su ausencia y él estaba ahí. Tal vez no fue un regreso, tal vez fue una despedida silenciosa, un gesto mínimo, como quien pasa, mira y vuelve a elegir el jardín. Syd Barrett, Roger Barrett, murió a los 60 años de cáncer de páncreas y complicaciones de su diabetes. Murió en Cambridge, el mismo lugar al que había vuelto cuando decidió vivir en voz baja, lejos del escenario, cerca de la tierra, como si hubiera sabido que algunas vidas no están hechas para el ruido, sino para el silencio que deja una música. Pink Floyd es una banda que aprendió a vivir con su herida y a hacer de ella una arquitectura sonora. Y aparece el contraste. Génesis va a contar otra historia. La del conflicto interno, el quiebre de estilos, el choque de egos. Pero sin ese silencio culposo, sino con una transformación, tensión y continuidad. Pink Floyd mira hacia adentro, hacia el pasado, hacia lo perdido. Génesis va a mirar hacia adelante, preguntándose quiénes son cuando ya no son los mismos. Génesis es una banda que nace a finales de los años 60, en 1967 en Inglaterra, dentro de un contexto muy particular, un internado, una escuela privada, donde un grupo de adolescentes empieza a usar la música como lenguaje propio. Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford y Anthony Phillips forman la banda casi como un juego creativo, un espacio de experimentación, relato y pertenencia. Desde el inicio, Génesis no busca el formato canción simple. Sus composiciones son largas, narrativas. Hay historias, personajes, climas, cambios de ritmo. La música funciona como escena, no solo como melodía. Clínicamente podríamos decir que Génesis nace como un grupo con una fuerte identidad simbólica, con una sensibilidad intelectual y emocional alta y con una necesidad muy marcada de decir algo complejo, aunque todavía no sepan exactamente qué. Un grupo cohesionado, creativo, brillante, pero con un núcleo sensible. Muchas voces internas, mucho talento y distintas maneras de habitar el escenario. Génesis narra y piensa el mundo a través de historias, de personajes, de climas casi teatrales. Peter Gabriel aparece en escena disfrazado, actuando como si la música ya no alcanzara y el cuerpo tuviera que decir lo que las palabras no podían. Y detrás, casi en silencio al principio, un baterista brillante, pelado, de voz rasposa, que después va a ocupar el centro de la escena. Phil Collins. Génesis es compleja, sofisticada, pero profundamente humana. Habla del crecimiento, de la identidad, de la transformación. Cuando Peter Gabriel se va, la banda no se rompe, evoluciona, cambia la forma, no la profundidad. Génesis es eso,
La adolescencia que empieza a entender que el mundo no es simple, pero igual decide seguir buscando sentido. En Génesis no hubo una pelea escandalosa, hubo algo más silencioso y más común: el desgaste. Peter Gabriel sentía que la banda se estaba volviendo una estructura rígida, quería experimentar, explorar, romper. Phil Collins, en cambio, era el tipo que sostenía el ritmo, el que llegaba temprano, el que hacía que las cosas funcionaran. Cuando Gabriel se va, nadie quería ser el cantante. Probaron audiciones, hasta que se dieron cuenta de algo incómodo. El mejor cantante ya estaba ahí, sentado, atrás, en la batería. Phil Collins no quería el protagonismo, le cayó encima. Ese pasaje de baterista a voz principal es uno de los movimientos más raros y exitosos de la historia del rock. Génesis no se rompe, se adapta. La gente miraba más a Gabriel por sus dones teatrales. Los otros se sintieron raros y él, ya queriendo explorar cosas nuevas como solista, tuvo su primer hijo y al convertirse en padre, necesitaba otro ritmo, más presencia en su casa. No había enojo, estaban desfasados en deseo. Así llegó una separación sin ruido, ni escándalo, solo con la comprensión de terminado. Y ahí Génesis no muere, se transforma. Una de las separaciones más raras del mundo del rock, sin traición, sin engaño, solo un cambio de foco. Habla de una época donde la vida personal empezaba a pesar tanto como la carrera, y donde entender los límites y los tiempos propios era una forma de sabiduría, una obra en sí misma. Y aquí me detengo en un artista que hizo del cambio una obra en sí misma. David Bowie, el mutante. Si tuviéramos que abrir la historia clínica de David Bowie, lo primero que diría el expediente sería: paciente inclasificable. Cantante, actor, performer, modelo de identidades posibles. Un artista multifacético, adorable, raro y sí, hoy extinto. No porque haya muerto, eso es lo de menos, sino porque ya no se fabrican seres así. Bowie no era solo un músico, era un personaje consciente de sí mismo, un laboratorio ambulante de identidades. Ziggy Stardust, un alienígena andrógino rockstar. Aladdin Sane, con el símbolo del rayo en la cara, más urbano, más nervioso. El Duque Blanco, frío, distante, un yo sin emoción. Anestesiado, una forma de sobrevivir apagando el sentir. No son discos solamente, ni personajes en el sentido teatral. Clásico, son algo más interesante. Son alter egos artísticos, personajes conceptuales que Bowie creó para explorar distintas formas del ser humano. Identidades encarnadas vividas con el cuerpo, la estética y la música. Bowie no los interpretaba desde afuera, los habitaba. Vivía, vestía, hablaba y se mostraba públicamente como ellos durante esos periodos. No eran disfraces, eran hipótesis existenciales. ¡Qué loco! Bowie entendió algo antes que muchos. El cuerpo también habla. La ropa, el maquillaje, la postura, la mirada. Mientras otros buscaban coherencia, él exploraba la mutación. Y eso, en una sociedad en crisis, es profundamente terapéutico, porque habilita una idea revolucionaria. No tengo que fijarme para existir. Y pensé en una nota autobiográfica, dicha con humor como nos gusta. Si Bowie hoy hubiera tenido que firmar su propio autógrafo, probablemente habría escrito algo así como: con cariño, al que hoy soy, pero mañana no prometo nada. Bowie parecía venir siempre un paso más adelante, como si hubiera entendido que el futuro no se espera, se ensaya. No pertenecía del todo a su época, y por eso mismo la marcó para siempre. David Bowie no vino a encajar,
vino a abrir puertas internas. Y quizá por eso hoy se siente tan raro, tan precioso, tan irrecuperable. Porque fue un recordatorio de que la identidad puede ser un acto creativo y no una condena. Uno de los datos más conocidos pero siempre fascinantes es el de sus ojos. Bowie tenía anisocoria, una pupila permanentemente dilatada por una lesión adolescente, lo que le da un cambio de coloración. No veía distinto, pero parecía ver distinto. Y eso fue clave, porque su mirada se volvió símbolo antes de que él dijera una palabra. Un rostro ya narrativo. Antes de ser estrella, Bowie estudió teatro, mimo, danza, expresión corporal. Es decir, antes de cantar aprendió a habitar el cuerpo. Por eso su música nunca fue solo sonido, siempre fue escena. No improvisó su teatralidad, la entrenó. Hay un dato menos citado pero muy importante. Escucha, la salud mental estuvo presente en su historia familiar. Un hermano con esquizofrenia marcó profundamente su percepción del yo, de la identidad, de la fragilidad psíquica. Eso explica en parte por qué Bowie jugó tanto con los límites del personaje, pero siempre con una lucidez notable. Se acercaba al borde, pero sabía volver. David Bowie no fue raro por capricho. Fue raro porque no tuvo otra opción que inventarse. Y en ese gesto íntimo, casi terapéutico, terminó regalándole a toda una generación la posibilidad de ser distinta sin pedir. Amo a David Bowie. Me representa totalmente. Y después aparece Queen. Un nombre que no fue casual. Queen, realeza, exceso, teatralidad, ambigüedad. Un nombre que en los años 70 también era una provocación. Freddie Mercury lo eligió así, porque entendía que el escenario no era solo un lugar para cantar, sino un espacio para encarnar el deseo. Freddie Mercury no nació en Inglaterra. Nació como Farrokh Bulsara el 5 de septiembre del 46 en Stone Town, Zanzíbar, África Oriental. Sus padres, Bomi y Ger, eran parsis de origen indio y practicaban el zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, basada en la idea del bien y del mal y en la responsabilidad ética de cada persona. Se habían instalado en esa isla, entonces protectorado británico, porque el padre trabajaba para la administración colonial como empleado del correo. Esa mezcla de culturas, africana, europea, asiática, fue parte de su primera respiración. Envuelto en ese cruce de mundos, sus primeros pasos hacia la música comenzaron mucho antes de que Queen existiera. A los 8 años ingresó a un internado inglés en la India. Ahí empezó a estudiar piano. Sus maestros notaron algo enseguida: oído musical, sensibilidad y una presencia distinta. A los 12 años ya tenía su primera banda, y ahí fue donde empezó a llamarse Freddie. Mucho antes de Queen, la música ya era para él un idioma propio, un lugar donde existir. Creció siendo extranjero, aprendiendo a adaptarse, a mutar. Cambió de nombre, cambió de cuerpo, cambió de voz. Queen aparece como una banda exuberante, virtuosa, excesiva. Pero debajo del brillo hay otra cosa, una conciencia muy aguda del cuerpo, del tiempo, de la finitud. Freddie Mercury no canta solo para entretener, canta como si supiera. Su voz no es solo potencia, es urgencia, es afirmación, es desafío a la fragilidad. La teatralidad de Queen no es frivolidad, es estrategia psíquica. Si el cuerpo es vulnerable, entonces lo hago inmenso, glorioso, inolvidable. En los años 70, las grandes tensiones sociales empezaban a manifestarse no solo en el arte, sino también en los cuerpos. Aunque el VIH-Sida como enfermedad clínica no fue reconocido oficialmente hasta principios de los 80, sus primeras huellas estaban ya presentes a finales de la década.
no fue algo que surgiera de la nada, de golpe en los 70. Apareció en los últimos años de esa década como un susurro, malestar, un signo sin nombre preciso. Los médicos estadounidenses empezaron a notar, hacia el 78 y 79, casos inexplicables de infecciones graves entre hombres jóvenes y luego, a comienzos de los 80, estos casos fueron agrupados y reconocidos oficialmente por los Centros para el Control de Enfermedades en 1981 como parte de una nueva enfermedad. Algo empezó a circular sin nombre. Se habló de peste rosa, de plaga gay, palabras nacidas del miedo, la ignorancia y el prejuicio. Personas que antes eran miradas como distintas, empezaron a ser miradas como peligrosas. El terror al contagio creció, la desinformación también, y el silencio fue durante un tiempo la respuesta. El mundo tomó verdadera dimensión cuando murió Rock Hudson, un actor de Hollywood, galán absoluto, símbolo del cine clásico. Su muerte en 1985 puso un rostro conocido a algo que todavía no se entendía. Para muchos fue también una sorpresa descubrir su orientación sexual. No porque fuera nueva, sino porque había sido obligada a permanecer oculta. Ahí, lo que parecía lejano, marginal o ajeno, entró de golpe en los hogares. Recién después, esa enfermedad tuvo un nombre: VIH. Se comprendió su origen, sus formas de transmisión y empezó muy lentamente a separarse la ciencia del estigma. Pero para entonces, muchos cuerpos ya habían sido atravesados no solo por el virus, sino por el rechazo. Freddie Mercury fue uno de ellos. Murió en 1991 por complicaciones relacionadas con el VIH-Sida. Y su muerte no fue solo una pérdida musical, fue el reflejo de una época que no supo cuidar a quienes la hicieron brillar. Freddie Mercury fue uno de ellos, y me quedé pensando en Freddie y en su simbología. Y cuando uno mira la línea del tiempo histórica desde el lugar en el que estamos hoy, empieza a acomodar piezas. No importa su credo, no importa su origen, no importa su sexualidad, ni su timidez. Si uno es honesto con la época, creo que Freddie Mercury murió estigmatizado. Pero el tiempo hace lo suyo. Hoy lo que se reconoce es su obra. Y por su autenticidad, por haber sido quien fue sin achicarse, hoy podemos decir que Freddie Mercury quedó en un lugar altísimo. Amo a Freddie Mercury. Seguro vos también. La música no es solo un sonido. Es memoria, emoción, cuerpo y tiempo. A veces es compañía, a veces es refugio y a veces el mayor acto de cuidado es el silencio. Y si hablamos de filosofía, me quedo con estos dos pensadores, dos filósofos que calzan como anillo al dedo. Escucha, Schopenhauer, él decía algo potentísimo. La música no copia la realidad como las otras artes. La música expresa directamente la voluntad, la esencia de lo que somos. Te lo explico de otra forma. La música no pasa por el pensamiento, va directo a la emoción, directo al cuerpo, directo al corazón. Y el otro, Nietzsche, un poquito más picante, más yo, mi favorito. Y aquí permitime parafrasearlo. Sin música, la vida sería un error. ¡Oh! ¡Qué frase! Tal vez por eso cuando todo se derrumba, lo último que perdemos o lo primero que buscamos es una canción. Y aquí permitime una mirada neurocientífica. Escuchá que te lo explico fácil. Para entender por qué la música nos atraviesa tan profundamente, no basta con decir que nos emociona.
La ciencia nos cuenta qué pasa en el cerebro cuando escuchamos una canción que nos toca, nos levanta o nos trae lágrimas. La música activa múltiples regiones cerebrales a la vez. Las áreas auditivas del lóbulo temporal, donde se descifran ritmos y melodías. El sistema límbico, donde nacen las emociones. Estructuras como la amígdala y el hipocampo, que conectan música con recuerdos. Y circuitos de recompensa como el núcleo accumbens, donde se liberan neurotransmisores de bienestar como la dopamina, responsables de la sensación de placer y motivación. La dopamina es el mensajero químico que el cerebro asocia con recompensa. Se libera cuando escuchamos música que nos gusta, de la misma forma en que ocurre con estímulos evolutivamente valiosos, como la comida o el contacto social. No es magia ni metáfora, es biología. La música hace que el cerebro libere dopamina, distribuye oxitocina de la vinculación emocional y puede incluso activar el sistema opioide endógeno, los opiáceos, el mismo que regula placer y analgesia. Por esto es también terapia contra el dolor físico. ¿Vas entendiendo? Desde la neurociencia sabemos también que la música puede modular el estado de ánimo, subir la energía o acompañar la tristeza, disminuir hormonas del estrés como el cortisol y fomentar conexiones entre redes cerebrales que integran sensación, emoción y memoria. Por eso no es lo mismo decir me siento triste que cómo me hace sentir esta música. La música puede activar emociones antes que palabras, porque el cerebro procesa sonido y sentimiento de forma muy directa. Esto explica algo que todos hacemos sin pensarlo. Cuando estamos tristes y elegís una canción melancólica, el cerebro te acompaña en ese estado, liberando sustancias químicas que ayudan a procesarlo. Y cuando necesitas ánimo, una canción alegre dispara los mismos circuitos de recompensa, modulando tu fisiología, aunque no cambie la situación externa. Así, música, emoción y cerebro no son tres cosas distintas, son un solo sistema funcionando a la vez. Y durante este mes, enero del 2026, me pregunté, ¿por qué viajé al Reino Unido? ¿Por qué a ese país? No fue una decisión intelectual, fue como un imán. Y lo entendí después, mientras hacía estos episodios. Viajé porque escucho música de ahí, porque la valoro, porque me formó, porque aprendí a sentir con esa música y hoy además me llena de información. No quise hacerlo más largo, aunque se me ha ido muy largo este capítulo. Llegué hasta acá. Hay muchas más bandas, más décadas. Tal vez en otro viaje me meta en los 80, en los 90 o tal vez en la actualidad. Pero este recorrido necesitaba cerrarlo así, porque este fue un tiempo de formación personal para mí. Era una niñita, empezaba a ser adolescente, después joven, y sin darme cuenta empezaba a formarme como médica. Me nutría de lo nuevo, de lo actual, pero siempre volvía a la misma música. Hasta hoy, siempre vuelvo a esas décadas y siempre descubro algo nuevo. Y es nada más ni nada menos porque yo voy cambiando. Pero vuelvo, tal vez porque ahí aprendí a volar, o porque no aprendí sola. Mi papá me enseñó, me sentó frente al tocadiscos, ponía una canción y me decía, Laurita, esto habla de tal cosa, esto dice tal otra. Y escuchábamos folclore, música latinoamericana, y ABBA, Boney M, los Bee Gees. ¡Ay, qué canciones! Primero la guitarra, después el bajo, luego la batería, después las voces, los coros y así por capas. La canción se volvía inmensa, profunda y preciosa. Aprendí con oídos, con mente y con emoción. Y lo que pude crear con ese recuerdo es verdadero. Mi papá y la música. Mi padre y su presencia en mi vida. Y hoy, además de la música que me acompañó, hay personas que trabajan profesionalmente con ella para transformar vidas. Musicoterapeutas que acompañan procesos emocionales, maestros que enseñan a tocar un instrumento, directores de coros o bandas que modulan emociones colectivas,
Todos ellos son agentes que intervienen en un mundo que a veces puede ser hostil y que encuentran en la música un lenguaje que sana, que organiza el ánimo, que abre puertas y suaviza heridas. Y también en otros registros la música nos acompaña para entrar en estados de calma y presencia. Cuencos tibetanos, sonidos de la naturaleza, tonos suaves y vibrantes que se entrelazan con nuestra respiración. Con apenas 5 o 6 movimientos conscientes de inhalar y exhalar, podemos entrar en un plano más sereno, más vívido, más ideal, donde el cuerpo y la mente se alinean y la música actúa como guía silenciosa. A todos ellos, a los que trabajan con la música, a los que la sienten como yo, a los que la usan como herramienta, como oficio o como cuidado, va mi especial. Les dedico este episodio. Mi música. Pero permíteme un minutito para personalizarlo. En un nombre muy especial para mí. Compartimos pasiones, compartimos trabajo. Apenas me vio me dijo te quiero en mi equipo. Desde el primer minuto confió en mí. Es médico. Trabaja acompañando embarazos y trayendo niñitos al mundo. Pero también tocando el bajo en un grupo. Y lo hace muy bien. Es para vos, doctor Gonzalo Fernández. Para vos, gato querido. Y te dejo abiertas algunas puertitas de entrada para seguir aprendiendo. Recomendaciones para seguir habitando la música, el cuerpo y la emoción. Películas y biografías musicales. Rocketman, Elton John. Una autobiografía sensible y potente. La historia de alguien que pudo ordenar su mundo interior. Su relación con la figura materna. Su expresividad artística, atravesar las adicciones y reconstruir una vida con sentido, amor y propósito. Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, Queen. Más allá de la épica musical, una película sobre identidad, pertenencia, soledad, exceso, enfermedad y el poder del arte como forma de trascendencia. Filadelfia, una película que lo tiene como protagonista a Tom Hanks. No es una peli musical, pero sí profundamente atravesada por la música. Habla del estigma, del HIV, del dolor social y de la humanidad en tiempos de exclusión. La música ahí funciona como sostén emocional y ético. Estas no son solo películas para ver, también son historias para sentir. Conciertos para ver y escuchar. Queen, Live Aid, 1985, un momento histórico donde el cuerpo social vibra al unísono, energía, presencia y conexión. Un ejemplo claro de cómo la música organiza emoción colectiva. Maravilloso, no te lo pierdas. Elton John Live en Dodger Stadium. Sensibilidad, virtuosismo y un artista en pleno dominio de su lenguaje emocional. Pink Floyd, Pulse, para escuchar con auriculares. Un vuelo. Capas, climas, viaje interno. Ideal para entender la música como experiencia neuroemocional. Es uno de mis favoritos para la noche, antes de dormir. Aunque sea algunos temas. Libros, música, cerebro y emoción. Musicofila de Oliver Sacks, un clásico. Historias clínicas donde la música aparece como puente directo al cerebro, la memoria y la emoción. Medicina y humanidad juntas. El cerebro musical de Daniel Levitin, neurociencia aplicada a la música. Ritmo, placer, dopamina, memoria, ideal para quienes quieren entender qué pasa con el cerebro cuando la música nos atraviesa. Sin música nada, de Murakami. Ensayos y entrevistas. No es científico, pero es sensible, para leer cómo la música acompaña la vida cotidiana, la escritura y la identidad. También para explorar en YouTube. Charlas breves sobre neurociencia y música, entrevistas a músicos hablando de su proceso creativo, ensayos musicales desarmando canciones por capas, fragmentos de conciertos en vivo,
Y fíjate bien en el cuerpo del músico, no solo en escucharlo. YouTube también puede ser una biblioteca si uno sabe buscar, Música para meditar y regular, con cuencos tibetanos, sonidos de la naturaleza combinados con tonos suaves, música lenta, repetitiva, sin letra, ideal para acompañar la respiración. Con 5 o 6 ciclos respiratorios profundos, el sistema nervioso empieza a bajar. Te invito, explóralo, conocelos y sigamos aprendiendo juntos. Y una cosita más antes de irme. Me estaba olvidando de contarte que se me ocurrió armar una playlist, una lista de canciones para que escuches este episodio. Son todas hermosas y canciones con alma. Te dejo el link al final y espero que las disfrutes. Venía caminando por Parliament Square cuando me detuve un instante junto a una cabina telefónica roja frente al Big Ben y el Parlamento británico. De esas que son símbolo de esta ciudad, incluso antes de entenderla. Hacía frío, mucho frío, y desde la esquina llegó la música. Un hombre, mediana edad, guitarra eléctrica colgada al cuerpo. Un Fender amplificando el sonido estaba tocando Comfortable Numb de Pink Floyd. Me quedé quieta. Observé con atención cómo sus dedos se movían con una precisión asombrosa a pesar del frío. Había algo hipnótico ahí. Técnica, emoción, cuerpo, memoria. Terminó de tocar. Lo miré a los ojos. Le dejé un billete. Incliné levemente la cabeza como quien agradece algo que no se explica. Y seguí caminando, pero ahora con los ojos humedecidos por la emoción y el frío. Llegué al bar. Tenía tanto frío que no esperé. Me pedí un café apenas me senté. Miro el reloj. Ya estás por llegar. Entrás con auriculares puestos. Me pregunto, ¿qué estarás escuchando? Tal vez algo de Pink Floyd. Tal vez Comfortable Numb. Y pienso en esa canción, en lo que realmente dice. No habla de estar bien. Habla de estar anestesiado. De ese lugar donde ya no duele, pero tampoco se siente. De cuando el cuerpo sigue, pero la emoción se apaga. Y salir de ahí y volver a sentir a veces duele. Pero también es lo que nos devuelve la vida. Esa canción es un recordatorio. Y si este espacio te acompañó, si te hizo pensar, si te emocionó, si te ayudó a escuchar o a escucharte un poco mejor, te invito a que me acompañes vos también. ¿Me invitarías un cafecito? Te dejo el link abajo para seguir sosteniendo esta sana costumbre de encontrarnos, cara a cara, mirándonos a los ojos, en una mesita de un bar, en cualquier lugar del mundo. Ojalá lo hayas disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima. Mi nombre es Laura Cabral y soy la voz que te hace bien. Te invito a escuchar más episodios en Spotify, YouTube e iVoox. Dale, acompáñame.